la forma correcta de pasar de marcha en la manipulación de la selectora de cambios. Es muy importante darle un espacio en neutro, dar una milésima de segundo, o sea, no pasar directamente como se acaba de ver ahí, sino que hacerle la pausa, esa pausa. Eso hace de que los sincronizadores de la caja de cambios se conserven en perfectas condiciones. Pasar directamente daña los sincronizadores, hacer esto directamente daña los sincronizadores. En este ejemplo tenemos un vehículo con caja mecánica con una selectora de cambios, una caja de 5 velocidades. Para encontrar la primero hay que tener en cuenta la posición de la mano, muy importante. Mano relajada, mano abierta en esta posición, encocada la mano, este dedo encima de la selectora y lleva la selectora como si quisiera tocar la pierna, entonces a mi pierna y adelante. Eso sería primera. Para pasar a segunda, pegado a mi pierna, una pausa de milésimos de segundo en neutro y paso directamente atrás. Eso es segunda. Pasar a tercera, abro mi mano y voy directamente hacia adelante. Abro la mano en esta posición. Como la caja de cambios es totalmente sincronizada, cuando llegue a neutro se va a acomodar en el punto de neutral. Al llegar al neutro se acomodaría en el punto de neutral. Entonces empujo, neutral y tercera. Ahí ya paso a tercera. Pasar a cuarta, abro la mano y llevo atrás, directamente atrás. Eso es cuarta. Y para pasar a quinta, abro la mano, neutro, pierna del acompañante y adelante. Mano abierta, siempre. Para encontrar neutro es muy fácil. En el cambio que esté, cualquier cambio que esté, adelante, atrás, atrás, adelante, el medio es neutro. Atrás, adelante, el medio en neutro, adelante, atrás, medio neutro. Solamente hay un medio y ese es neutro. Si usted con la mano abierta, relajada, siente el brinco del neutro, ahí está, neutro. Y la palanca de cambios, todo esto es neutro, pero este punto donde se acomoda la palanca de cambio, la selectora de cambios, se llama neutral. Siempre que esté en neutro se va a acomodar en ese punto de neutral y adelante, desde neutral hacia adelante está tercera, estando en neutral, atrás está cuarta. Para ir a reversa, busco la pierna del acompañante y atrás, en este ejemplo, tiene la reversa al lado de la cuarta. Y si quiero sincronizar la caja de velocidades porque voy a meter reversa y no entra fácilmente, me quedo con el auxiliar de embrague hundido. Entonces hundo auxiliar de embrague, voy a primera, lo dejo hundido el auxiliar de embrague y luego reversa y entra suavecitico. A eso se le llama sincronizar la caja. Cuando la reversa está al lado de la primera, tendría un dispositivo que en este ejemplo no lo tiene. Un dispositivo, se toma la selectora de cambios en esta forma, se ala al dispositivo y se va hacia adelante y ahí entraría reversa. Sin el dispositivo entraría es primera. Muchas gracias. Si les ha gustado el video, denle like, recuerde seguirme, suscríbase, active la campanita, denle like. Gracias, hasta un próximo video.